Amén. Pues seguimos adelante y después de haber tenido este buen tiempo de alabanza, vamos a pasar a meditar en la palabra, vamos a empezar haciendo una oración y luego ya nos adentramos en ella. Señor, te queremos dar muchas gracias por tu palabra, Señor, gracias porque un viernes más nos podemos acercar a ella, gracias porque podemos meditar en ella, porque podemos guardarla en nuestro corazón, Señor, y gracias también pues por estos medios digitales, Señor, que también pues nos permites utilizar para poder pues escucharte a ti, Señor, y relacionarnos de una manera diferente a la que hasta ahora lo hacíamos, pero al fin y al cabo relacionarnos. Y te rogamos que en esta tarde tú nos hables, Señor, por medio de la predicación, que la exposición sea correcta, Señor, y el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. La semana pasada acabamos el libro de Jonás, esos 4 capítulos en los cuales vimos claramente como el mensaje central de que las salvaciones del Señor y la soberanía de Dios estaban en toda la carta, y pensaba que sería conveniente predicar ahora en estos tiempos, en un momento en el que estamos empezando y cada vez va avanzando más una crisis económica que va a arrasar con muchas cosas. Muchos hablan de esa recuperación en V, de una economía que se destruye muy rápido y se recupera muy rápido. No sé bien cómo va a ser, no soy economista, pero claramente vemos como hay empresas que están cerrando, como empresas que en cuanto llegue octubre van a empezar a hacer EREs porque no van a poder mantener a sus trabajadores. Momentos realmente difíciles. Vemos que el ritmo de contagios y de fallecidos empieza a crecer de una manera alarmante y que quizá nos vuelvan a confinar de nuevo en casa. No sabemos bien cómo va a ir esto. Y viviendo en medio de esta pandemia, hay algunos que hablan pues de que para final de año vamos a tener una vacuna, hay otros que hablan pues que quizá la primavera, verano próximo, otros dicen que para final del 2021, hay otros que dicen que no vamos a tener nunca ninguna vacuna que nos sirva porque el virus va a ir mutando. La verdad es que no lo sabemos y toda esta incertidumbre, toda esta situación puede hacer que nuestro ánimo decaiga, que las situaciones que vivimos nos apaguen un poquito. Cuando vamos a la iglesia es raro pues poder llegar allí, está guay poder ir, está guay poder alabar al Señor, pero es raro no poder saludar a uno, no poder darnos los besos, no poder darnos la mano, no poder hablar entre nosotros y además solamente poder hacerlo una vez a la semana, no tener la oportunidad pues, de tener nuestras reuniones entre semana donde nos veíamos, donde hablábamos, donde nos relacionábamos. Y creo que toda época difícil como la que estamos viviendo trae retos. Y estos retos tienen que servir para que espabilemos, tienen que servir para que despertemos. Y creo que en cierto modo estos retos, el que tenemos hoy ante nosotros, puede por una parte desanimarnos, pero también por otra parte puede acomodarnos. Al final, hoy en día, pues igual que me pongo una película en Netflix, en Amazon o en la tele, ahora me puedo poner un culto en YouTube y disfrutar de él y estar en mi casa sentado, sin tener que salir. Y creo que en medio de esto necesitamos palabras de ánimo. Y como os decía, pensaba sobre qué podemos predicar, sobre qué podemos reflexionar, que nos pueda ser útil hoy en día. Y hay una iglesia que recibió palabras de ánimo para fortalecerse, palabras de ánimo para crecer en unidad, palabras de ánimo para vivir en gozo, para encontrar paz. Y esta es la iglesia que se encontraba en Filipos, una iglesia a la que Pablo le escribe una carta, como ya hace unas semanas vimos de Colosenses. Y hoy me gustaría que solamente viésemos cuál es el saludo que Pablo hace a esta iglesia. Así que los versículos 1 y 2 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El texto comienza presentándonos a los remitentes de la carta. Cualquier carta tiene que empezar presentando quién es el que envía la carta. Pablo y Timoteo. Seguramente si hoy Pablo viviera no enviaría una carta, enviaría un email. No sé cómo lo haría, enviaría un WhatsApp muy largo, no lo sé, pero en aquella época era normal y habitual enviar cartas y hacerlo pues de esta manera, presentando a los remitentes. Como decía, hace unas semanas estuvimos viendo la carta a los colosenses y Pablo sabía de esta iglesia no porque él hubiese estado allí, no porque lo hubiese fundado, sino que lo conocía a través de Epafras, que sí que fue alguien que se convirtió gracias a él, gracias a su predicación, y Epafras le traía información acerca de la iglesia de Colosas, de cómo ellos se mantenían fieles en el evangelio, cómo había mucha presión externa que intentaba
sacarles, pero Pablo les instaba a mirar a las cosas de arriba, a enfocarse en Cristo, a mirarle a Él, y cómo el Evangelio debía impactar todas las áreas de su vida. Y todo esto lo sabía a través de Epafras. Pablo estaba en la cárcel. Igualmente Pablo escribe esta carta a los filipenses estando en la cárcel. Pero el trato que tiene con ellos es diferente. Y el porqué, el motivo de esto no es porque los filipenses fuesen mejores que los colosenses, sino era por la relación que tenían. Y dejadme leer en Efesios 16, del 11 al 15, porque nos narra este contacto que Pablo tiene con la iglesia de Filipos. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, aquí vemos el nacimiento de la iglesia de Filipos. Allí estaban en un lugar de oración que por lo que vemos parece como una especie de sinagoga donde se reunían para orar. Y allí Pablo va a predicar el Evangelio. Vemos que esta mujer judía, Lidia, pues se convierte, el Señor toca su corazón y abre su casa, y allí parece que empieza esta primera iglesia. Y Pablo y Timoteo no solamente recibían información y noticias de esta iglesia, ellos conocían a las personas que formaban parte de esa iglesia. Pablo y Timoteo habían estado con ellos. Habían estado en casa de Lidia, habían visto como el carcelero que estaba, mientras Pablo estaba encarcelado con Silas y las puertas se abren, lo habían visto convertirse. Pablo no está escribiendo a esta iglesia como personas extrañas, sino con el amor que puede tener alguien que tiene relación con otra persona. Pablo les estaba escribiendo de esta manera. Así que Pablo y Timoteo sabían y podían poner cara y nombre a las personas a quienes les estaban escribiendo. Y estos dos hombres se presentan como siervos de Jesucristo. Esta es otra evidencia de la cercanía que Pablo tenía con esta iglesia. Él se podría haber presentado como apóstol, así lo hace en Colosenses. En Colosenses dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo tenía que defender su ministerio y colocarse en su situación para tener autoridad delante de los colosenses. Con los filipenses no tiene esta necesidad porque ellos reconocían, ellos podían y habían reconocido cuál era el ministerio de Pablo. Necesitamos entender qué es esto de siervos de Jesucristo y por qué Pablo lo dice de esta manera. La palabra griega para que utiliza aquí Pablo es doulos, y quizá una mejor traducción que la que nos da la Reina Valera, en vez de siervos de Jesucristo, debería haber traducido, por lo que dicen todos los comentaristas, como esclavos de Jesucristo. Y esta es la manera en que Pablo y Timoteo se están presentando, esclavos de Cristo. En el capítulo 4, versículo 1, mirad el cariño con el que Pablo les habla. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo tenía un amor especial por esta gente, porque les conocía, porque les había visto. Y lo que quiere decir esto, al presentarse Pablo y Timoteo como esclavos de Cristo, primero es que ellos estaban reconociendo el señorío de Jesús en toda su vida, tanto en la suya como en la de Timoteo. Un siervo tenía la opción de poder cambiar de jefe, de amo. Podía dejar de trabajar en un sitio y se podía ir a otro. Un esclavo no tenía esta posibilidad. Un esclavo había sido comprado por su amo y solamente le quedaba la opción de someterse y obedecer. Y es que Pablo y Timoteo, ellos mismos van a dar testimonio durante toda su vida de que ellos han sido comprados por un precio mayor que el de cualquier otro esclavo, por un precio mayor que el del oro, que el de la plata o que el de los diamantes. Ellos habían sido comprados a precio de sangre. Así que Pablo no duda en ningún momento de colocarse como esclavo de Cristo,
Hoy en día hay iglesias donde parece que quieren huir de esta idea. No, es que hablar de esclavitud suena muy fuerte. No, Pablo era esclavo de Cristo, porque había sido comprado de esta manera. Y no duda de ponerse en la situación de siervo. Y en la misma carta, él va a presentar a Cristo en su humillación de siervo como alguien a quien imitar. Así que él no tiene ninguna duda ni ningún problema en presentarse ante los filipenses como un siervo, como un esclavo. Y creo que esto debe también hacernos reflexionar a nosotros. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo? Y quiero remarcar cómo vivimos nuestro cristianismo. Porque nuestra teología, yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Es obvio que Dios es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Señor, que le reconocemos como alguien que está por encima nuestro y que nosotros solamente somos criaturas. Creo que teológicamente nuestro concepto de Dios lo tenemos más o menos claro. Pero por eso hablo de cómo vivimos el cristianismo. Nuestro día a día, ¿dónde nos sitúa? Porque muchas veces nos sitúa como nuestro Señor, como el que manda. Nosotros somos quienes decidimos lo que hacemos o dejamos de hacer. Nosotros somos los que tomamos las decisiones de qué vamos a hacer con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestro trabajo, y normalmente se enfoca en nosotros mismos. Cuando hacemos eso, nuestra vida habla de que nosotros somos nuestros propios señores. A veces nuestra vida nos sitúa como siervos. Hoy decidimos servir a Dios, mañana decidimos servir al dinero, al trabajo, a la familia, a la iglesia, y ponemos otras cosas a las cuales dedicar nuestro tiempo. Y espero y debería ser así, nuestra vida habla de que somos esclavos de Cristo, donde Cristo es el que gobierna y tú eres el que obedece, donde Cristo es el que manda y tú solamente haces lo que debes sin esperar nada a cambio. Pablo y Timoteo eran esclavos de Cristo. Los filipenses podían dar fe de ello, de que ellos se comportaban como esclavos de Cristo. Pablo estaba en la cárcel por obedecer a Cristo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu estado? ¿Eres señor? ¿Eres siervo o eres esclavo? ¿Qué puede decir la gente de ti? No se trata de lo que creas, sino de lo que tu vida refleja. No lo olvides. Cristo ha pagado un precio muy alto, un precio de sangre para rescatarte. Por lo tanto, tienes que vivir como un esclavo de Cristo, no como un siervo y mucho menos como un señor. Él es el Señor y nosotros los esclavos que solamente obedecemos. Así que tenemos claro quiénes son los destinatarios, Pablo y Timoteo. Vamos a ver ahora, perdonad, esto se lo remiten, vamos a ver ahora los destinatarios. Esto sí, dice el texto, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Escuché hace un tiempo, hace unas semanas, una ilustración de una mujer católica que entró por primera vez en una iglesia evangélica. Al entrar en la iglesia la habían invitado pues unas personas de la propia iglesia y entró y se puso a mirar las paredes, a ver, y le sorprendió por no encontrar allí ninguna imagen de ningún Cristo colgado, ni de ninguna virgen, ni de ningún santo allí. Y cuando miró y se sorprendió, dijo, bueno, ¿y dónde están aquí los santos? Un predicador invitado, que es quien cuenta la anécdota, dice que estaba allí sentado y al escucharlo le dijo, pues mire señora, solo tiene que mirar alrededor y verá todos los santos que están andando de un sitio para otro antes de que empiece el culto. Y la verdad es que creo que esto es algo que olvidamos y que cuando lo hacemos infravaloramos el sacrificio de Jesús. Mira, mientras que Jesús en la cruz se llevó no solamente nuestro pecado, sino que se llevó también nuestra condición de pecador. Cristo en la cruz fue judicialmente, allí hubo un juicio, donde Dios juzgó que nuestro pecado le iba a ser imputado a Él, que Él iba a ser juzgado por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y tal y como sucedió eso, en el mismo momento, la perfección de Jesús, su rectitud y su condición de santo estaba siendo aplicada a cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Estaba siendo imputado a nosotros. Nuestro pecado y nuestra maldad fue imputado a Cristo, y su perfección y su santidad, su estatus de santo, nos fue imputado a cada uno de nosotros. Así que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús,
todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, todos los que le hemos reconocido como nuestro Salvador, y hemos creído que en la cruz se llevó toda nuestra maldad, todos estos son hechos santos en Cristo Jesús. Los que estaban en Filipo, y Pablo les escribe, los que están en Barcelona, los que están en Santa Perpetua, todos los que han puesto su fe en Jesús, han sido declarados santos. Claro, y pensarás, bueno, pero es que hay gente que es más santa que otra. Esto es verdad. Pero no me gusta llamarlo tanto de esta manera, déjame explicarlo de otra forma, porque creo que todos somos santos igual, pero cada uno tenemos un nivel de madurez diferente. Cada uno somos más maduros espiritualmente o menos maduros. Hay algunos que van más adelante en su santificación, en su crecimiento de santidad, y otros que están más rezagados. Pero todos estamos en el mismo estado. Todos somos santos. Cristo lo ganó por nosotros, al presentarse al Padre en nuestro lugar, como nosotros éramos, pecadores y separados de Dios. Y gracias a que Él se presentó de esta manera, en la cruz, nosotros podemos ir ahora al Padre, como Cristo en su misma situación, santo, perfecto y sin mancha, apartados del mal. Pero no solo esto. El alcance del saludo es a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo no dice, aquellos que van a las reuniones que tenéis de oración, a estos es mi saludo. Pablo no dice, aquellos que predican y cantan y dirigen la alabanza, para estos es mi saludo. Pablo no dice, aquellos que son más maduros y han avanzado más en su santificación. Pablo no dice, mi saludo es para aquellos que no crean problema. Pablo no dice que su saludo es para los que están más comprometidos en la iglesia. Pablo dice que su saludo es a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y creo que muchas veces en nuestras iglesias caemos en el error de hacer rankings de creyentes, rankings de cristianos. Aquellos que vienen a todos los cultos, estos son los favoritos. Aquellos que están comprometidos y que sirven y que cumplen con las cosas, estos son nuestros favoritos. A los que llegan con una sonrisa a la iglesia y da ganas de abrazarles cuando se les ve, estos son súper bienvenidos y estamos todos contentos de verles. Pero en cambio aquellos que vienen de vez en cuando, a los que protestan, a los que se quejan, a los que no se comprometen, a los que cuando se necesita hacer algo no quieren hacer nada y se escaquean, a los que dan problemas, a los que a veces crean malos entendidos, a estos los miramos y decimos, mira, si se van de la iglesia casi que nos hacen un favor. Si dejan de venir, pues mira, un problema menos que tenemos y un problema menos del que preocuparnos. Porque, seamos sinceros, nos gusta la gente comprometida. Y los que no lo son, pues a veces son una carga, son una molestia. Son un freno a veces. Pero, y quiero ser muy claro, el primer grupo de personas que he citado, aquellos que están comprometidos, que vienen a todos los cultos, a estos hay que cuidarlos. A estos hay que mimarlos. A estos hay que hacer que ese fuego, que esas ganas que tienen no se apague. Pero al segundo grupo, necesitamos cuidarlos. Necesitamos mimarlos. Necesitamos preocuparnos por ellos. Necesitamos prestarles atención. Necesitamos dedicarle tiempo para que de esta manera ellos puedan involucrarse. Y sí, hay una realidad aquí también. Aquellos que están en esta situación, si no cambian, llegarán el momento en que ellos no se sientan integrados. Pero que no se sientan porque están lejos de Dios, que no se sientan porque están lejos de su crecimiento espiritual, pero que no sea porque nosotros los dejamos de lado. Que no sea en ningún caso porque nosotros no estamos por ellos. Que en ningún caso nosotros hagamos diferencias de creyentes por nuestras actitudes. A todos los santos, le escribe Pablo. Y creo que esto es algo que nosotros también debemos hacer. Cuidado con querer crear una iglesia perfecta y que acabemos creando una iglesia donde el pecador no quiere estar, donde el que está mal no quiere estar, y sea un lugar exclusivo solo para algunos que cumplen ciertos estándares. Cuidado con esto. Como ya he dicho, aquellos que se quedan detrás, que no se comprometen, que no quieren saber nada, tarde o temprano o espabilan y se vuelven a Jesús, o acabarán abandonando, pero que no sea porque nosotros los hemos excluido. Y
Pablo, así que creo que queda claro que él escribe a todos los miembros de la Iglesia, él escribe a todos los santos y hace una mención especial con los obispos y diáconos, el liderazgo de la Iglesia. Los pastores y diáconos, obispos y también se pueden llamar ancianos, de los cuales Pablo en 1 Timoteo 3, si a alguno nos interesa, pues ahí explica cuáles son los requisitos que estos deben tener para poder ejercer y que es algo que debemos tener en cuenta cuando, pues si hay un cambio de pastor o si hay un cambio de diáconos, pues se tienen que cumplir estos requisitos que Pablo da. Pero hay algo sobre lo que sí que tenemos que reflexionar, y es que hoy en día, no acabo de entender el porqué, pero parece que cada vez se pone más de moda las iglesias sin membresía. Incluso en medio de esta pandemia hay gente que se ha montado iglesias virtuales, iglesias online que para lo único que sirven es para coger y montarse, pues empezar a predicar ellos y hacer las cosas ellos como a ellos les gusta y ya está. Creo que sí que es verdad que ha quedado muy claro que una iglesia no es un templo, no es un local. Esto se ha demostrado durante la pandemia, pero creo que el templo, que el local, sí que es una parte importante dentro de la vida de la iglesia. No debe ser todo, como quizás sí que ha pasado durante mucho tiempo en la iglesia evangélica, que hemos casi hecho nuestras actividades y nuestra vida alrededor del templo y casi lo hemos venerado. No creo que hayamos llegado hasta ese punto, pero sí que se le ha dado más importancia del que tiene, pero sí que el templo, el lugar donde nos reunimos, es un lugar importante también. Y como os decía, he visto gente que se ha montado iglesias virtuales, iglesias pues desde casa donde ellos predican y la gente pues se puede conectar y ver que bueno, puede estar bien o no. Hay otras físicas también y cada vez me darás la sensación de que esto se está poniendo como más de moda, en la que no hay ningún tipo de membresía, en la que el compromiso va en función de lo que tú te quieras comprometer. Hay otros que opinan de que, bueno, que no hace falta reunirse ni siquiera, que cada uno pues haga lo que quiera, que el Señor tiene su iglesia universal y es verdad que hay una iglesia universal, pero todas estas ideas, está muy bien hacer cosas en internet, pero siempre bajo la supervisión de tu iglesia local, porque al final tenemos que tener una autoridad por encima. Así que es todo esto bíblico, iglesia sin membresía, iglesia online en la cual pues no hay ninguna autoridad, no hay pastor. Creo que no. Y creo que de ninguna manera se debe permitir que esto sea así. En Mateo 16, Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y después le dice: todo lo que tú atares será atado en el cielo, y todo lo que desatares será desatado en la tierra. Aquí lo que Jesús en aquel momento le estaba dando a Pedro era la autoridad apostólica de poder decir y reconocer, más que decir reconocer, vamos a decir, quién es hijo de Dios y quién no. Este atar y desatar está hablando de eso, no está hablando en ningún caso de esta moda y herejía que hay de atar y desatar demonios. La Biblia no apoya eso en ningún sitio. El atar y desatar está hablando de salvación, al menos de reconocimiento, no que el ser humano tenga ninguna capacidad de salvar o de no salvar, pero sí de reconocer a quienes son salvos y a quienes no. Y Jesús le está dando esta autoridad a Pedro como apóstol, las llaves de la iglesia, de la salvación, por así decirlo. Y en Mateo 18, del 15 al 20, en la misma línea, primero Jesús se lo dice a Pedro, y ahora vamos a ver qué le dice, bueno, pues a la iglesia, le dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, todo esto comienza hablando de los problemas que pueden haber entre creyentes, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hasta aquí Jesús está presentando el modelo de resolución de conflictos entre creyentes. Es el modelo perfecto y el cual tenemos que seguir en nuestras iglesias de disciplina bíblica. Pero si negamos la membresía, estamos negando parte de la disciplina que Jesús dejó claro que se tenía que seguir. Es decir, si no hay un listado de miembros a quienes otros han reconocido como hijos de Dios y como hermanos en la fe, ¿a qué iglesia se está refiriendo aquí Jesús? Cuando dice: si no los oyere ellos, dilo a la iglesia, ¿a qué iglesia está hablando? ¿No? Si tomamos la iglesia como la iglesia universal, tendríamos que, cada vez que hay un problema de alguien pues, que no se corrige, tendríamos que reunir a todos los cristianos del mundo, del país, de la ciudad, del barrio, no sé, es un poco raro esto, para decidir.
Claramente Jesús está hablando aquí de una iglesia local, de un lugar donde se congregan creyentes y los cuales se reconocen entre ellos como creyentes y los cuales están sometidos a los que Pablo está nombrando, a los obispos, a los ancianos, a los pastores y a los diáconos. Pero el texto sigue, versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como he dicho, no voy a entrar a hablar de la herejía extendida, sobre todo en algunos movimientos pentecostales, de atar y desatar demonios. Lo que Jesús se está refiriendo aquí está hablando de que Cristo primero le dio a Pedro, es decir, a los apóstoles, la potestad de reconocer quiénes eran hijos de Dios, y que Dios le ha dado la autoridad a la Iglesia de reconocer quién es hijo de Dios y quién no lo es. Por eso la membresía es básica. Si yo estoy en una iglesia donde voy si quiero y si no quiero, donde mi compromiso va según mis baremos y según lo que me apetezca, pues someterme o hacer o dejar de hacer, ¿quién va a venir a mí a decirme nada? ¿Qué sentido tiene tener un pastor, unos ancianos, unos diáconos, que no tienen ningún rebaño que pastorear y que guiar, que el rebaño es libre y cada uno hace lo que quiere? No, claramente la iglesia local tiene su sentido y tiene su lógica y se debe llevar a cabo. Por eso la membresía es importante. A veces lo tenemos como un trámite solamente, pero mira, déjame leerte lo que Jonathan Leeman en su libro La membresía de la iglesia dice: la iglesia local tiene la autoridad celestial para declarar quién en la tierra es ciudadano del reino y por lo tanto representa al reino. Por eso Jesús en su discurso acerca de la resolución de problemas, primero le confrontas tú al hermano si te ha hecho algo. Si esto no lo arreglas, pues coges a un par para ver si con esos dos espirituales pues conseguís hacerle entrar en razón y que esa persona se arrepienta. Si aún así no lo conseguís, al final hay que exponerlo a la iglesia, y si delante de la iglesia la persona dice: oye, yo no quiero arrepentirme, no quiero someterme, pues la iglesia al final tiene que decir: oye, pues mira, no te podemos reconocer como hijo de Dios. No decimos que no lo seas, pero no podemos permitirte que te quedes aquí con nosotros como otro más. Por eso, los obispos, los ancianos, los pastores, los diáconos, es importante la membresía, es algo realmente importante. Y Pablo estaba reconociendo esta membresía porque él conocía a aquellos que pertenecían a esta iglesia. Así que él hace mención de los líderes, a los cuales nosotros también tenemos que tenerles aprecio, debemos orar por ellos, debemos preocuparnos por ellos, para que el Señor les dé sabiduría, para que cuando vayamos bien, pues nos alienten, nos animen, pero cuando vayamos mal nos corrijan, nos disciplinen y nos vuelvan a meter en el redil del Señor. Y por último, encontramos cuál es el deseo de Pablo y de Timoteo. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y déjame citar aquí al comentarista William Hendrickson. Dice: así pues, sobre todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, la gracia y su efecto, la paz, son pronunciadas. La gracia, es decir, el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción, el don de su soberana, gratuita e infinita bondad en operación, y la paz, o sea, la convicción de la reconciliación mediante la sangre de la cruz, una verdadera abundancia y plenitud espiritual. Estas dos bendiciones, la gracia y la paz, provienen de Dios, nuestro Padre, y del mismo Señor Jesús. Y esto es algo que debemos anhelar nosotros también, que la gracia de Dios, la cual nos ha rescatado, y la paz de Dios, por la cual nosotros podemos estar a bien con Dios, sea la que gobierne nuestras iglesias, sea la que dirija todo. Y acabo ya. En este breve saludo hemos podido ver a su autor, hemos podido ver a sus destinatarios. Y me preguntaba, ¿es esta carta útil para hoy? ¿Vale la pena realmente detenernos a estudiarla? Creo que sí. Creo que en un momento de incertidumbre, creo que en un momento de miedo a la pandemia, a la enfermedad, de que quizá algunos perdamos pues, el trabajo,
tengamos problemas económicos, creo que esta carta es útil para el tiempo en el que vivimos. Y déjame leerte 5 titulares que encontré en un artículo llamado 5 razones por las que deberías predicar a través de Filipenses, de la editorial 9 Marcas, y que espero que nos sirva de ayuda, que nos sirva de aliento y que nos sirva de intentar entender lo que vamos a ver durante las próximas semanas en las cuales vamos a seguir estudiando esta carta. La primera de las razones: la carta de los Filipenses ayuda a la congregación a apreciar lo poderoso que es alentar o elogiar bíblicamente. Y lo vemos como durante toda la carta Pablo elogia a los filipenses y habla bien de ellos, y esto nos hace ver un poco esta idea de que muchas veces criticamos mucho y elogiamos poco, pues hay que elogiar más y criticar menos. La segunda: la carta a los filipenses ayuda a la congregación a apreciar a quienes también predican el Evangelio y valorar sus coparticipantes en el Evangelio. Veremos cómo Pablo da importancia a aquellos que están predicando el Evangelio, hasta aquellos que lo hacen con una intención equivocada. Tercera idea, tercera razón: la carta a los filipenses ayuda a la congregación a ver a Cristo como el mejor modelo de servicio, lo cual comienza como una actitud, pero da fruto de unidad en las relaciones. Veremos a Jesús como Él se ofrece como siervo, como esta actitud tiene que estar en nosotros y cómo esto va a producir relaciones fuertes, relaciones estables y relaciones que van a glorificar a Dios. Cuarta idea: la carta a los filipenses ayuda a la congregación a comprender que reconocer a Cristo y llevar adelante una vida centrada en Él producirá una fuente de gozo inquebrantable. Y en momentos donde la vida parece que se tambalea, donde parece que la salud no está segura, que la economía tampoco, conocer a Cristo y tener esta vida centrada en Él va a producir un gozo que nada va a poder romper. Y quinta razón: la carta a los filipenses ayuda a que aumente el deseo de la congregación por participar en el privilegio de la gracia de dar sacrificialmente. En la carta vemos cómo estos creyentes recogieron dinero para darle a Pablo y para poder sostenerlo y mantenerlo. Y esto exactamente es igual y útil para nosotros, que en momentos difíciles también seamos agradecidos a Dios y seamos capaces de darle. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por haber podido reflexionar en ella. Gracias por Pablo, Señor, y por Timoteo, que escribieron esta carta. Y gracias por los hermanos, Señor, que estuvieron en Filipos. Ayúdanos, Señor, por medio de ellos a meditar, Señor. Ayúdanos a involucrarnos en nuestra iglesia local, Señor, a no ser de aquellos que nos involucran, y ayúdanos a los que estamos involucrados a preocuparnos por los que pues quizás están más pasotas para, Señor, no olvidar que todos hemos sido llamados santos por medio de la cruz, Señor, y que tú nos has traído a la vida, Jesús. Y te rogamos pues que tú nos sigas ayudando, Señor, que en medio de esta pandemia nos ayudes a crecer en ese gozo incorruptible, inquebrantable, Señor, en la paz, Señor, a crecer en unidad y a glorificarte, Señor, como iglesia sobre todas las cosas. Amén.